Adelante. Adelante, Sebastián. Pues muy buenas tardes a todos y les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo y su presencia en este webinar que se ha convertido como que en la forma de comunicarnos en esta etapa de muchos retos en el mundo. Y sin duda, lo que vamos a tratar hoy aquí pues es de suma importancia porque las reglas se están reescribiendo en el mundo, en todos los sectores, en todas las industrias, y hacer ciudad y crear hogares pues no va a ser la excepción. Y como siempre ha sido, la vivienda pues tendrá que ser uno de los motores de la recuperación económica en todo el mundo y sin duda alguna en la región. Quiero saludar a cada uno de ustedes, ministros, y también saludo a Elkin, que teníamos tiempo de no vernos. Elkin, me da gusto saludarte, ver que estás bien. Quiero además comentar que la Agencia de Naciones Unidas de ONU Habitat le otorgó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia su premio Pergamino de Honor por la gestión adelantada en medio de la pandemia por COVID-19 en materia de vivienda, agua potable y saneamiento. Así es que muchas felicidades a Jonathan Malagón y al Ministerio de Colombia por este merecido reconocimiento que hace Naciones Unidas. Quiero decirles que nosotros en la Uniapravi tenemos y siempre hemos tenido el compromiso de hacer una red de alianzas del sector privado, empresas de todo tipo del sector privado, con agencias de gobierno, de muchos gobiernos, con el ánimo de que conjuntamente busquemos soluciones y ecuaciones para formular los mecanismos para generar mayor accesibilidad al crédito y con ello tener mucho más inclusión en la vivienda. Esta es una organización con mucha historia. Esta es una organización, siempre la hemos reconocido como el brazo del sector privado en el ecosistema de la búsqueda de ideas y de soluciones. Y es a través de este tipo de seminarios como el que estamos teniendo hoy que buscamos este acercamiento. Y nos congratulamos de estar construyendo una relación muy provechosa con Minurbi. Creo que en diferentes momentos hemos tenido mayor o menor interacción con Minurbi, pero creo que es bien importante que sigamos estrechando estos lazos. Estamos muy contentos de que Jonathan hoy sea quien presida Minurbi, porque además nosotros siempre concebimos a Jonathan como de casa. Él fue miembro del comité ejecutivo de Uniapravi en su momento, así es que debemos de aprovechar esta sinergia para que juntos colaboremos. Y sin duda, pues va a ser bien importante que en estos meses estrechemos estos lazos, ampliemos la comunicación, enriquecemos el diálogo, porque estamos claros que nuestros países lo van a necesitar, el mundo lo va a necesitar, y en fin, con esto le doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar y hacer todo lo que nos corresponde hacer. Bienvenidos. Sebastián, si me permites, nos acompaña también Diego Aulestia, ya decíamos un exministro de Vivienda del Ecuador, hoy responsable del área de asentamientos humanos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Bienvenido también, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos en estos temas tan importantes de discutir. Y para iniciar, si les parece bien, la idea es que firmemos simbólica y virtualmente este memorándum de entendimiento entre la Unión Interamericana para la Vivienda y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, hoy en su calidad de presidente de Minurbi,
de tal manera que permita, como bien lo apuntábamos antes de que nos conectáramos y todo el mundo nos estuviera viendo y escuchando, esta colaboración intensiva que hemos venido teniendo entre el sector privado y el sector público, y con el acompañamiento de estas dos agencias de las Naciones Unidas que hoy nos acompañan como testigos de honor en la suscripción virtual de esta firma, tanto ONU Habitat, representada por su director regional para América Latina y el Caribe, Elkin Velázquez, y Diego, que ya hace unos minutos hice favor de presentar. Entonces, si te parece bien, Sebastián y ministro Malagón, hagamos esta firma virtual de este memorándum de entendimiento y en ese sentido, pues darles las gracias por el mecanismo formal, aunque ya en los últimos meses hemos trabajado intensamente con todo el equipo del Ministerio de Vivienda de Colombia, encabezado por el ministro Malagón, pero que esto permite formalizar esta relación, y como los matrimonios, cuando se formaliza hay nuevas obligaciones y hay también nuevos derechos, y entonces en ese sentido, pues listos para seguir colaborando de manera muy, muy proactiva. Tulio, ¿me regalas un minuto para hacer una breve referencia antes de la firma? Por favor. Sí, claro. Estimado Sebastián, qué alegría me da que nos reencontremos. Me siento muy orgulloso de estar hoy llevando las banderas de Minurbi y en representación de los ministros de vivienda de toda América Latina y el Caribe, suscribir este convenio con Uniapravi. En los estados laicos no se estila hablar de la fe, pero yo les confieso en una reunión de colegas que yo soy muy creyente. Y esta mañana, al despertarme, le daba gracias a Dios por la increíble oportunidad de 5 años después de haber estado en el directorio de Uniapravi, poder hoy, con la camiseta de Minurbi, suscribir este convenio de cooperación. Yo recuerdo hace un lustro, estábamos en Cancún, representantes del Consejo Directivo, pero toda la asamblea de Uniapravi reunidos, Sebastián Fernández, liderado Infonavit, y en ese momento hicimos un ejercicio de planeación estratégica de lo que debería ser, acá estoy contando infidencias, ¿no? Pero lo que debería ser Uniapravi dentro de 5 años. Me acuerdo que el ejercicio de planeación estratégica tenía metas volantes, lo que debía ser la unión en 5 años y lo que debía ser en 10 años. Y la verdad es que un lustro después, yo me siento enormemente orgulloso del trabajo tuyo, Sebastián, del trabajo de Tulio, del trabajo de todo el equipo de Uniapravi, porque la que nos soñamos hace 5 años es la Uniapravi que ustedes hoy lideran. Y los quiero felicitar por eso. Y no es por entrar en los temas de mística, pero para mí en lo personal tiene un enorme significado lo que va a ocurrir hoy. Y desde lo institucional ni hablar. Ya lo decía Sebastián, Uniapravi recoge las mejores experiencias también de lo privado. Minurbi es el socio natural, es la alianza de ministerios de vivienda, están los policymakers con el resto de actores. Esta alianza que ya se estaba dando de facto, era muy importante formalizarla, tal como dice Tulio, esto es formalizar un matrimonio de una pareja que llevaba varios años viviendo juntos y no hay mejores testigos, no hay mejores padrinos de esta boda que nuestros amigos de Naciones Unidas a través de sus 2 agencias. Aquí está Elkin Velázquez. Cada vez que yo hablo de Elkin Velázquez me dicen que tiene que ver con el hecho de que los 2 seamos colombianos. Yo insisto, Elkin es una de las figuras más destacadas que tiene no solamente América Latina, que tiene el mundo emergente en estos temas. Yo me siento enormemente orgulloso que un coterráneo mío lleve las banderas de ONU Habitat y para mí es un inmenso placer que nos esté sirviendo de testigo y además de partner de esta unión ONU Habitat en cabeza de Elkin. Pero aparte de eso, tenemos al exministro Aulestia, que creo que es una de las personas que mejor entiende la naturaleza de estas alianzas, porque ahora está en la Comisión Económica para América Latina, tiene esa importante responsabilidad desde Santiago de Chile de llevar en CEPAL los temas de hábitat, los temas de vivienda, pero además fue, junto con Elkin, el padre de esa experiencia tan importante de nuestro encuentro de hábitat en Ecuador. Y además viene de ser ministro de Vivienda de Ecuador. Entonces no me puedo imaginar yo un mejor escenario que contar aquí con Elkin, que contar aquí con el exministro Aulestia y
en nombre del Ministerio de Vivienda de Colombia, en nombre de todos mis colegas. Me da mucha alegría ver aquí al ministro Amaya. Me da enorme alegría ver también al futuro ministro Bonilla. Bonilla, desde hace varios años tiene ese anhelo República Dominicana. Yo me acuerdo que su colega de gobiernos anteriores, Juan Ariel Jiménez, defendía de manera entusiasta en otro gobierno, de otro corte político, de otro partido, la importancia de tener un Ministerio de Vivienda. Y qué bueno que el presidente Abinader también esté abrazando esas ideas y ojalá se pueda hacer realidad, y todo lo que podamos apoyar nosotros como validadores internacionales de la creación del Ministerio de Vivienda en República Dominicana, estamos listos para eso. Entonces, sin más preámbulos, Tulio, era un saludo corto, te pedí un minuto, pero a mí me va ganando la emoción y me inspiro, pero previo a la firma quería compartirles a ustedes, queridos colegas, el enorme significado que no solamente para Minurbi como institución, que no solamente para el Ministerio de Vivienda de Colombia, por la presidencia temporal de esta unión de ministerios de vivienda, sino también para mí, en lo personal, el gran significado que tiene la ceremonia que hoy nos convoca. Muchas gracias, Jonathan. La verdad es que me da mucho gusto, y ahorita que platicabas del evento de Cancún, lo recuerdo con mucho detalle, y recuerdo con mucho detalle tu participación. Y yo lo único que les pido a todos los que estamos en la firma de este convenio es que cuando las circunstancias lo permitan, aunque como bien decías, este es un matrimonio que se viene dando ya de facto de tiempo atrás, y hoy de manera virtual lo firmamos, pues cuando las circunstancias lo permiten, que nos reunamos a refrendarlo, porque me dará mucho gusto saludarlos personalmente a todos ustedes. Pues si fueran tan amables de al menos mostrar virtualmente este memorándum de entendimiento para en estas nuevas características. La gente dice nueva normalidad, pero para mí es una normalidad ya, ¿no? Ya lo nuevo ya se terminó, el tiempo está pasando muy rápido. Estoy yo firmando el mío. Hacer lo propio. Muchas gracias, ministro Malagón. Muchas gracias, Sebastián, presidente. Gracias. Y gracias, Diego. Gracias, colegas. Gracias a todos. Oigan, pues si les parece bien, vamos a dar paso porque hay muchas personas que hoy nos están viendo. Siempre cuando estamos entre amigos se nos va el tiempo y platicamos muy rápido. Creo que hoy tenemos la oportunidad de platicar con varios personajes muy importantes en América Latina, responsables con las familias y con los hogares de llevar a cabo políticas públicas, más en estos tiempos en donde a mí me parece que uno de los activos más importantes que hoy se ha revalorizado es la vivienda. Y creo que todos los que estamos aquí lo estamos viviendo, no digo lo estamos sufriendo, pero sí estamos pensando en cómo mejorar los hogares y las familias. En ese sentido, antes de darle la palabra al ministro Malagón, decirles que nos acompaña el ministro Sergio Amaya, que es el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. También nos acompaña el director del Instituto de Vivienda, próximo Ministerio de Vivienda, esperemos así suceda en República Dominicana, Carlos Bonilla. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y por parte del sector privado, porque el objetivo de esta conversación es que tengamos un diálogo entre colegas, entre amigos, de cómo podemos fortalecer los vínculos para poder atender las necesidades habitacionales de la región entre el sector público y el sector privado. Nos acompañan colegas de 3 países. Por parte de México, Enrique Margain, que es el presidente del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, un honor estar aquí con todos ustedes. También nos acompaña un miembro del Comité Ejecutivo de Yunapravi, Efraín Caballeros, que es miembro de la Junta Directiva del FHA, este Instituto de Hipotecas Aseguradas, y también director de Vivienda del Banco Industrial, una de las instituciones más importantes de vivienda en Guatemala. Gracias, Efraín, por acompañarnos. Buenas tardes, qué gusto compartir con todos ustedes. Y también nos acompaña José Carlos Forero. Él es el gerente general, director general, como queramos llamarle, del Fondo Mi Vivienda del Perú, lugar donde tenemos la sede de Yunapravi. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. Pues sin más preámbulos vamos a iniciar. Nos gustaría con la participación del ministro Malagón, que sé que tanto el ministro Malagón como el ministro Amaya hoy tienen un compromiso con las familias de Popayán y con las familias seguramente de Tegucigalpa. Y me gustaría preguntarle al ministro Malagón, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, ministro, las principales retos que tiene la colaboración, la coparticipación
el cofinanciamiento, si le queremos llamar así, entre el sector público y el sector privado, pensando que hoy una de las características del sistema financiero, que son los sectores que más rápido, yo diría que de manera inmediata reaccionaron ante los efectos de la pandemia. Y en ese orden de ideas, este sector financiero de América Latina, que es muy robusto, que es un referente en otras regiones como Asia y África, de lo que ha venido siendo el financiamiento de vivienda, hoy pareciera ser que debemos estar concentrados en la recuperación económica, pensando en la recuperación económica y social de la región, pensándola en una visión de mediano y largo plazo, y las instituciones financieras en las que todos participamos tienen esa naturaleza y ese espíritu de siempre estar pensando en el mediano y largo plazo. Me gustaría preguntarle al ministro Malagón que nos diera su perspectiva. Julio, muchísimas gracias. Lo primero que yo quiero mencionar es que el desafío al que nos enfrentamos desde el punto de vista económico es absolutamente atípico. Nosotros hemos enfrentado muchas crisis en nuestra región y crisis además que afectan a varios países de manera simultánea. Hemos tenido interrupciones súbitas en los mercados financieros internacionales, hemos tenido choques negativos en los precios de los commodities, hemos sufrido crisis de distintas naturalezas, pero yo quiero destacar de esta crisis del COVID, que es la primera vez desde que tengamos registros estadísticos que esta crisis afecta a todos los países del mundo y a todos los países de la región por igual. ¿Qué quiero decir por igual? Que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la crisis de los 30 o en la crisis financiera internacional, aunque hubo un gran golpe a la economía global, unos países decrecieron cuando otros crecieron. Este es el primer año, el 2020, en que todos los países del mundo, todos sin excepción, van a tener un decrecimiento. Habrá matices, a algunos les dará más duro que otros. Todos tendremos un decrecimiento. América Latina no es la excepción. Ayer salieron las cifras del Fondo Monetario Internacional y con el WIO, la última actualización de las proyecciones económicas, hablan de un 8.3 de decrecimiento en la región como un todo. Entonces, no solamente estamos enfrentando este gran choque con su impacto negativo sobre el valor agregado, sobre el Producto Interno Bruto y sobre la generación de empleo, sino que aquí se combinan dos cosas. Un choque que nos quita tracción, que nos quita velocidad, que nos quita crecimiento, que nos quita empleo, pero a su vez que tiene una gran incidencia sobre la pobreza. A mí me llenaba de ilusión como analista económico ver esa disminución acelerada, ese cambio de pendiente en la reducción de la miseria. Cuando uno ve lo que el Banco Mundial reporta de lo que han sido los últimos 15 años de lucha contra la miseria, contra la pobreza extrema en el mundo, ese objetivo capital de derrotar la miseria en el 2030 se iba a lograr. Con la pendiente que llegábamos, la verdad, en el 2030 seríamos capaces como sociedad de erradicar o cuanto menos llevar a la mínima expresión la miseria. Algo muy inquietante es que por cuenta del COVID tenemos 80 millones más de pobres en el mundo. Ha cambiado no solamente el tamaño del desafío, sino también la pendiente, la velocidad con la que atendíamos este problema. Hay analistas que dicen que se ha perdido un lustro de lucha contra la pobreza. Hay quienes dicen que se ha perdido una década. Pero lo cierto es que como humanidad nosotros no vamos a ser capaces en el 2030 de erradicar la miseria. Y esto lo pongo en contexto porque la vivienda tiene un carácter muy especial dentro de estos dos desafíos. La inversión en vivienda, el financiamiento de vivienda, lo que hacemos nosotros, queridos colegas, no solamente puede tener una gran incidencia sobre el producto, sobre la recuperación, sobre la retoma de los niveles de crecimiento potencial de nuestra región, sino que también nos pueden ayudar de manera simultánea a combatir la pobreza. Hay una copiosa literatura que habla de la importancia que tiene la inversión en infraestructura, en particular la inversión en vivienda, desde el punto de vista contracíclico. Nosotros revisamos en Colombia los 50 últimos programas de recuperación económica mundo, emergente, desarrollado, 50, y todos tienen en común un elemento: vivienda es un capítulo, pero yo creo que vivienda no va a ser un capítulo en América Latina, no va a ser un capítulo más, va a ser el capítulo central. Yo creo que el componente fundamental, el elemento meridiano de la estrategia de recuperación de nuestra región va a ser la vivienda, porque no solamente tiene la capacidad de absorción muy rápida de valor agregado y además lo democratiza entre buena parte de los subsectores industriales, sino que tiene ese feliz matrimonio en los objetivos de crecimiento y los objetivos también de política social. Ya la región ha destapado algunas cartas. Ya son varios los países que están obsesionados con hacer de la vivienda
insisto, no un capítulo, el elemento central de su estrategia de recuperación. Aquí están nuestros amigos de Perú. Arranca Perú ha generado una enorme ilusión en Sudamérica. Lo propio ocurre con Argentina Construye. Con Paso a Paso Chile se recupera, con el programa de mejoramiento urbano de México o con el programa de las 200.000 viviendas de Colombia. Son solamente algunos de los ejemplos que cito de anuncios que se han hecho de política pública en los últimos 75 días, en los cuales queda clara la vocación de este sector para ayudar a la recuperación. Y termino con el caso de en particular, ¿qué estamos haciendo en Colombia? Y con esa reflexión voy cerrando, Tulio. En Colombia nos pusimos el propósito de subsidiar 200.000 viviendas de aquí al 2022. 200.000 viviendas. 200.000 viviendas es el programa más grande que hayamos tenido en la historia. Entregaba 30, 40.000 subsidios al año. En Colombia fue emblemático la construcción de 100.000 viviendas durante 7 años. Hablar de 200.000 subsidios de vivienda de aquí al 2022 era multiplicar por 6, es multiplicar por 6 la dinámica de entrega de subsidios, es construir una ciudad más grande que por allá donde estoy yo, es construir una ciudad del tamaño de Cúcuta y hacerlo solamente en un periodo de 24 meses. Sonaba ilusorio, ingenuo, cuando dijimos que íbamos a entregar 200.000 subsidios de vivienda hace 2 meses. Hemos visto en estos últimos 60 días, 75 días, hemos visto desde que hicimos el lanzamiento de nuestro paquete de 1 punto del PIB de inversión en vivienda, que muy rápidamente, dentro de la confianza del consumidor, que sigue estando en terreno negativo, en un momento en que la confianza para comprar bienes durables y semidurables no es que se deprima, se contrae por completo. Se destruye la confianza para comprar bienes durables y semidurables. Cuando los colombianos no tienen confianza para hacer compras, la confianza para comprar vivienda se recuperó 50 puntos. 50 puntos. Acabamos de hacer el anuncio. Septiembre, el mes que acaba de terminar, fue el mejor mes de la historia de Colombia en ventas de vivienda. Este país entregaban algo así como 400 subsidios a la semana. La semana que acaba de terminar, entregamos 1.910 subsidios. Este año va a ser el año récord de venta de vivienda en este país y tuvimos 3 meses de parálisis en los que no se avanzó obra y en los que estaban cerradas las salas de ventas. Es decir, hubo una gran absorción del anuncio del Estado y hubo una gran receptividad de los ciudadanos por lo que significa la oportunidad de compra de vivienda cuando hay un impulso desde lo público. Salvo, yo siempre insisto en esto en los foros académicos, salvo que uno tenga una empresa de venta de tapabocas o una empresa de venta de ventiladores, es muy raro que uno pueda decir que este fue el mejor año de la historia en algo. Y este es el mejor año de la historia de Colombia en ventas de vivienda. Y tuvimos 3 meses de parálisis. ¿Gracias a qué? Al impulso desde lo público. Y tiene que ver con la reflexión que hacías en la pregunta, que está embebida en la pregunta, Tulio, sobre lo que significa el tipo de activo de vivienda. Ya no es de la oferta, ya no es de la política, sino desde el punto de vista del consumidor. Estamos en un momento en que en toda América Latina hay una enorme incertidumbre sobre la renta variable. Hay una gran desvalorización de la renta fija. En este momento, desde el punto de vista financiero, el activo refugio natural de la clase media se convierte en la compra de vivienda. Y por lo tanto, estamos viendo que políticas de este tipo que tienen gran impulso desde lo financiero y que quedan ciertas dudas sobre cuán elástica es la demanda, lo cierto es que las demandas son elásticas en un momento de estos de los activos sustitutos se deprimen y esta, insisto, se convierte en la inversión refugio en un momento de tanta incertidumbre. ¿Qué avisoro yo para Colombia y para América Latina? Yo veo que en Colombia vamos a cerrar un año tan difícil como el mejor de la historia, pero el 21 será mejor que el 20, Y este es un sector que va a tener la capacidad de pasar de 800.000 empleos que tenía antes de la pandemia a 1.3 millones de empleos a finales del próximo año. Eso es impresionante. En este país, Colombia, para darles un orden de magnitud, cada 205.000 empleos se reduce 1 punto la tasa de desempleo. Es decir, que vamos a generar 1.3 millones de empleos, significa que este sector va a ser el protagonista indiscutible de la recuperación de la economía. ¿Y qué veo yo cuando escucho todos los lanzamientos que tenemos con mis colegas de Minurbi? He estado en permanente comunicación con varios
de los ministros, nos hablamos, nos consultamos, nos compartimos nuestros cálculos. No en todos los países tenemos los mismos multiplicadores. Cuando se hace ese ejercicio en la matriz insumo-producto, acá en Colombia un peso invertido en vivienda genera 10 pesos de valor agregado en los sectores industriales. Entonces tiene esa externalidad positiva. En otros países ese impacto es de 2 dígitos. En otros, donde hay menor producción de insumos y casi todos son importados, el impacto puede ser más a través de la vía comercial y suele ser de 3 veces. Pero independientemente de cuáles sean los parámetros y las mediciones, lo que yo veo para América Latina es que este foro, es que esta alianza, es que Uniapravi, es que ONU Habitat, es que el capítulo de vivienda de la CEPAL, es que Minurbi va a tener un rol mucho más importante en nuestras sociedades del que teníamos antes. Este sector, y con esto concluyo, no solamente será en América Latina, durante los próximos 24 meses, el principal motor de recuperación económica, sino que al mismo tiempo nos va a servir para avanzar de manera decidida en un cierre de déficit habitacional, déficit cuantitativo de vivienda, que teniendo en cuenta lo que ya han planteado algunos países, que serán sus paquetes de recuperación, se puede reducir en 15% en próximos 2 años. Mirando hacia atrás, lo que yo quiero, así como hacia ahora el balance de lo que soñaba Uniapravi con ser hace 5 años, lo que yo sueño que mirando hacia atrás dentro de 3 años, digamos, es que este sector fue capaz, en efecto, de reducir entre un 15 y un 20% el déficit cuantitativo de la región de América Latina en 2 años y en convertirse en el gran motor de la generación de empleo y de la recuperación de nuestros crecimientos potenciales. Muchas gracias, ministro. Nos quedamos con esta idea final. El sector de la vivienda como un sector productivo que es motor de la recuperación social, y enfatizo social y económica de la región. Sé que nos dijiste con toda anticipación que tienes un compromiso con las familias de Popayán. Decirles que el ministro se va a retirar, así no lo mencionó, pero se queda Carlos Felipe Reyes, que también es un actor importante dentro del ministerio para resolver todos los comentarios y preguntas que ustedes pueden hacer en el chat a través de esta plataforma virtual. Ministro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Qué pena tener que excusarme. Aquí sigue el ministerio en presencia de uno de nuestros mejores funcionarios, nuestro director de política de vivienda. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte, Jonathan. Me da mucho gusto verte. Gracias, Tian. Y antes de pasar y darle la palabra a nuestro siguiente expositor, hoy nos acompaña también la ministra Irene Campos. Es la ministra de Vivienda de Costa Rica, que también el día de ayer tuvo el reconocimiento de una institución internacional, FIRA Barcelona, por el protocolo que trabajó junto con el ministerio para poder atender los efectos de la pandemia COVID. Ministra, quisiéramos aquí públicamente, sé que tal vez no tenga posibilidad yo de interactuar contigo en este momento, pero decirles que las mujeres tienen un rol importantísimo en la vivienda. Si ustedes hicieran un análisis de la composición de las mujeres, no solamente de las instancias de gobierno, en el sector privado, pero en todo el ecosistema de financiamiento de vivienda, yo les diría que son los ecosistemas donde hay mayor participación de las mujeres. Y si me lo permiten, me gustaría, ministra, junto con otras ministras, porque hoy si viéramos la cartera de ministerios de vivienda en la región, yo les diría que casi predominan las mujeres versus los hombres, lo cual nos da mucho gusto. Y haremos una siguiente conversación con la ministra Campos y con sus ministras colegas de cuál es el rol que tiene la mujer en el financiamiento de vivienda. Entonces le damos la bienvenida a la ministra. Y en ese sentido, agradecerte, ministro Amaya, que es el comisionado presidente de la Comisión de Vivienda de Honduras. Y me gustaría, bajo esta idea que decíamos del rol que tiene el sector de la vivienda como motor de la recuperación social y económica, un poco reflexionar conjuntamente desde tu perspectiva como comisionado presidente, ¿cómo visualizas las innovaciones? ¿Cómo visualizas el rol entre el sector público y el sector privado en estos esquemas de coparticipación, de cofinanciamiento, de trabajo conjunto, para impulsar aún más y profundizar en otros segmentos de la población el financiamiento de vivienda? Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Tulio, y un saludo a todos nuevamente, a las personas que nos acompañan, autoridades y personajes muy importantes de los organismos que colaboran con nosotros en Aminurbi, como la CEPAL, ONU Habitat y todas estas instituciones. Bien, creo que nunca en historia, como le dijo Jonathan, tiene que existir en cada país el ingenio y realmente tener que
como dicen, salir de la caja, de hacer lo mismo. Y realmente todo lo que ha generado esta pandemia, esta enfermedad terrible, y por cierto, lamentando todas las muertes que han sucedido en todos nuestros países, todos los países nos vamos a ver afectados, uno más que otros. Y obviamente, en la medida que nosotros podamos reactivar la economía, que creo yo que ese sería, digamos, el motor más importante para la recuperación de empleos, para la generación de ingresos. Y creo que un elemento importante, además de las políticas que pueda generar el gobierno, los estados de cada país, obviamente el elemento de la vivienda es un elemento muy importante en la generación intensiva de trabajo. Y creo que en ese sentido los retos, por lo menos de la perspectiva de nuestro gobierno de Honduras, lo que está haciendo nuestro señor presidente de la República es tratar de colocar más recursos. El gobierno está haciendo gestiones con organismos en colocaciones de bonos, con relaciones con organismos multilaterales, para todo lo que es el apoyo de poder, digamos, colocar dinero estatal, digamos, a través de los sistemas financieros privados o cooperativas o otro tipo de instituciones, colocar recursos tanto para capital de trabajo, para todo tipo de, digamos, de giro de negocio, y puede ser la construcción, puede ser la agricultura, puede ser todo aquello que genere ingresos. Y todos estamos claros que cuando la mayor parte de los programas de vivienda están fundamentados por créditos con diferentes condiciones, llamémosle condiciones favorables, las personas tienen que tener ingresos. En nuestro país la pérdida de empleo ha sido fuerte. Obviamente ha habido muchas empresas que tuvieron que suspender a sus empleados, y por lo tanto se ha generado una disminución de empleos. Y creo, entonces, en base a eso, uno de los pilares que nuestro gobierno, el señor presidente de la República, tiene como prioridad la vivienda. Por lo que dijo Jonathan anteriormente, es un gran dinamizador de la economía, y además por una empira que podamos, digamos, tener en la construcción de vivienda, podemos generar quizás unos 3-1 en la derrama económica. Por lo tanto, esa derrama económica tiene un efecto espiral donde podemos generar más empleos. Creo que estos conceptos, sé que son básicos, todos lo entienden, pero digamos, dentro de la perspectiva estatal, eso es lo que el Estado va a hacer, colocar, digamos, la mayor parte de los recursos que nosotros tenemos para familias de bajos ingresos, para créditos a largo plazo, a hipotecas de 20, 25 años, están en dos grandes fuentes. Los fondos del Estado, que esos son los que estamos trabajando en ampliar más los recursos para colocarlos en condiciones favorables para las familias que puedan adquirir una vivienda a 20, 25 años, y los institutos de previsión, que son la seguridad social, que le llamamos nosotros, que tienen mucho dinero por ahí, y estamos creando algunos incentivos y condiciones y leyes. Hemos creado leyes que las queremos obviamente tratar de activar, como por ejemplo que ellos puedan obtener, digamos, fideicomisos, donde la Comisión Nacional de Vivienda, a través de sus subsidios, pueda colocar recursos en estos fideicomisos, y puedan los institutos de previsión financiar viviendas para que la oferta constructiva también pueda favorecerse en la inversión de nuevos proyectos de vivienda. También estamos pensando en una idea que ya la tenemos bastante madurada, que es crear una oferta de vivienda. Queremos entrar a un programa de subsidio a la oferta, es decir, aquellos promotores, o sea, desarrolladores que han venido trabajando con la vivienda social, que en Honduras la vivienda social hace 8 años, 7 años atrás estaba muy deprimida. Hace 7, 8 años para acá se ha venido levantando el sector con nuevas iniciativas, tratando de estimular a la oferta constructiva, porque normalmente la oferta constructiva, cuando no tampoco se le da incentivos, no solamente a la familia, sino a la oferta constructiva, no hay interés de muchas veces de estos inversionistas para poder entrar en proyectos masivos. Entonces ahorita estamos tratando de generar, y ahí donde vemos la relación el Estado y el sector privado, estamos trabajando un producto donde queremos llegar a subsidiar las tasas a un programa de 5 años. Estamos creando un fondo para subsidiar tasas digamos, del corto plazo a 5 años,
digamos, los primeros 3 años, subsidiar un porcentaje de esa tasa donde ellos obtengan el capital de ese fondo. En los primeros 3 años podría ser tal vez de 2/3 del valor de la tasa, obviamente incentivando más la vivienda de interés social y un poco menos a la vivienda de clase media. Entonces, esos son programas que ya los tenemos bastante trabajados con el sector, digamos, con los inversionistas, con las cámaras de desarrolladores, de urbanizadores. Y el gobierno también tenemos, casualmente hoy, después de esta reunión, voy a estar con el presidente de la República y el ministro de Finanzas y otros ministros casualmente para hablar los temas que tienen que ver con la reactivación económica, y obviamente está el tema de la vivienda. Por eso tendría que abandonar a las 3 de la tarde exactamente esta reunión. Pero digamos, ese programa de poder lograr una oferta constructiva que pueda arriesgar e invertir en stock de vivienda para que la carreta no se nos detenga, porque por lo que explicaba anteriormente, la pérdida de empleos ha sido grande y por lo tanto la demanda de viviendas en nuestro país se va a ver afectada. Sin embargo, hemos tenido siempre redescuentos en vivienda. Digamos, el programa de clase media que tenemos nosotros es un programa hasta familias, hasta $100,000, con tasas subsidiadas hasta los primeros 8 años, 9 años, 10 años. Ha sido un éxito realmente y por lo tanto estamos colocando más recursos para que estos programas continúen, no se detengan, ¿verdad? Obviamente. Entonces, en el programa de vivienda social sí, es un programa más complicado, requiere más subvención del Estado, más seguimiento, más acompañamiento. Y creemos nosotros que si la oferta constructiva la estimulamos a hacer inversiones en el corto plazo, con concesiones importantes, con periodos de gracia, ese stock de vivienda permitirá de que la vivienda de interés social siga construyéndose mientras nos vamos enganchando poco a poco en la economía y que estas familias en poco tiempo puedan lograr obtener un nuevo crédito y una nueva vivienda. Es decir, esas son algunas ideas que estamos trabajando con la oferta constructiva, que creemos nosotros que también al generar un stock de vivienda con un riesgo calculado, obviamente, vamos a generar empleo y obviamente este empleo es parte de la reactivación económica. Por otro lado, es importante reconocer también que hace poco, este año, antes de la pandemia, se creó la ley del Ministerio de la Vivienda en Honduras y la creación de un fondo también de la vivienda y en forma permanente. Y creo que bueno, ya tenemos algunas leyes aprobadas y creo que también una parte de lo que es un gran reto que estamos trabajando fuertemente aquí en Honduras es tratar de poder impulsar aquellos programas de vivienda de arrendamiento con opción a compra. Estamos trabajando, digamos, con el régimen de aportaciones privadas, que es, digamos, el régimen de vivienda que existe en el país para el sector privado. Y también estamos trabajando también con algunos institutos de previsión para que podamos entrar en una iniciativa de arrendamiento con opción a compra como parte de, digamos, de poder compensar en más que todo aquel mercado informal donde normalmente el sistema financiero no les da ese crédito. Entonces, además también como las condiciones económicas del país, es muy probable que a las personas les va a ser más difícil acceder a un crédito hipotecario. Entonces, el arrendamiento con opción a compra lo vemos como una alternativa, obviamente utilizando subsidios, condiciones favorables para el arrendamiento y obviamente tratando que estas personas al final puedan ser dueños de sus viviendas. Básicamente lo estamos viendo como un leasing financiero o un arrendamiento financiero a 20 años y lo tenemos ya en la ley de vivienda, todas esas condiciones, pero sin embargo es algo que todavía estamos en proceso de pláticas muy avanzadas. Básicamente yo diría que es un poco de lo que en nuestro país estamos tratando de hacer desde la perspectiva pública y privada. Y obviamente el impulso cuanto antes del Fondo de la Vivienda, que eso va a venir a fortalecer enormemente la permanencia de los recursos, de los subsidios y otros tipos de instrumentos para poder promover y hacer cada vez más accesible la vivienda a las familias
de bajos ingresos, porque la ley de vivienda tiene una connotación tiene más énfasis en los ingresos en las personas de más bajos ingresos. Les puedo decir, digamos, que en los últimos 2 años les hablaba de este programa de vivienda para familias de ingresos medios hasta $100,000. Hemos colocado $220 millones en prácticamente en 2 años y medio. Y esto para los récords nuestros ha sido un resultado muy interesante, muy bueno, y la derrama pues, de trabajo que se ha dado ha sido muy importante. Creo que es un poco en resumen de lo que nosotros estamos viendo. Sí estamos en línea, que la vivienda es un dinamizador de la economía y dentro de las políticas del gobierno es una prioridad para en nuestro país poder generar empleo y también generar vivienda. Muchas gracias, ministro Sergio. Enhorabuena por que hoy ya lo que habíamos platicado hace varios meses, hace varios años, de cómo ser muy creativos para poder atender este segmento informal, no solamente con financiar una solución habitacional de adquisición, como tradicionalmente siempre lo tenemos pensando dentro de la caja y, como dices tú, pensando fuera de la caja, buscando opciones de acuerdo a la dinámica laboral que tienen estos segmentos de la población que también tienen un comportamiento regional, y felicidades por los resultados en Honduras. Dile al señor presidente de la República de Honduras que tienes un grupo de amigos de toda la región de América Latina que están listos para ayudarte para seguir evolucionando con el sistema de financiamiento de vivienda en Honduras. Así es. Y bueno, muchas gracias. Me tendría que ir despidiendo porque estoy a 1 minuto de entrar con el señor presidente a una reunión y quiero, bueno, número 1, acompañar ese memorando de entendimiento que hoy se ha firmado. Creemos que UNIAPRAVI es una institución de mucho valor para la MINURBI. Y también agradecerle al ministro Malagón porque siempre, por ser nuestro presidente de la MINURBI, al señor Sebastián Fernández también por sus palabras y obviamente por acompañarnos en este evento que sé que lamento muchísimo no poder continuar porque sé que hay muchas exposiciones de personas muy valiosas acá que me hubiera gustado escuchar para aprender más de lo que están haciendo los países que están quizás haciendo mejor las cosas que nosotros. Así que me estoy retirando y muchísimas gracias y espero estar de nuevo, volverlos a ver. Buenas tardes. Gracias, éxito, ministro. Que tengas muy buena reunión. Muchas gracias. Gracias. Si me parece, antes de darle la palabra a mis colegas del sector privado, me gustaría pedirle a nuestro amigo Elkin, representante regional de ONU Habitat para América Latina, una reflexión. Déjenme decirles que Elkin siempre ha sido el promotor, siempre ha sido el enlace entre las agencias de Naciones Unidas junto con Diego Olestia con el sector privado. No hay reunión internacional, no hay reunión regional en donde no hayamos escuchado a Elkin siempre hablar de la importancia de la coparticipación entre el sector público y el sector privado. Elkin, no sé si nos puedas compartir una reflexión si eres tan amable. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias a Sebastián, a quien me complace saludar, y por supuesto saluda a los ministros. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación a ser testigo de no solamente de este matrimonio, como se llamaba hace un rato, sino también de estas presentaciones. Y todo esto me genera cuando menos 3 reflexiones rápidas. La primera es que definitivamente estamos frente a uno de los sectores sociales, económicos, la vivienda, que está en la primera línea de respuesta para la recuperación frente a la pandemia. Eso se lo había escuchado a la señora ministra de Vivienda de El Salvador y creo que aquí lo estamos comprobando, escuchando las historias de Colombia, escuchando las historias de Honduras y seguramente las otras que vamos a escuchar. Hay un efecto multiplicador fundamental en la vivienda y que por supuesto pensamos, como también lo hemos discutido con ustedes en UNIAPRAVI, querido Tulio, que con innovación, con componentes de innovación específica en materiales de construcción, en modelos de negocio, en modelos de financiación y por supuesto en modelos de urbanismo, esto puede tener un efecto multiplicador todavía mayor y no solamente multiplicador de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Y yo creo que ese es un elemento muy importante que surge de acá. Hay también un efecto integrador que es fundamental. Y por supuesto que hay que mencionar el efecto integrador de la vivienda en relación a la construcción de barrios, a la renovación de porciones de la ciudad y
por supuesto, en torno a algo que no podemos dejar de lado y es la atención a aquellos barrios más vulnerables. No dejar a nadie atrás. Acuérdense que es el planteamiento general desde la ONU y entonces esto a partir de una nueva generación o a través de una nueva generación de proyectos de mejoramiento integral de barrios con la vivienda en el centro. Y por supuesto que hay un efecto de construcción de bienes públicos regionales. Y yo creo que es eso precisamente, Tulio, a lo cual tú te has muy bien referido. Para nosotros, observar esta reunión, esta construcción colectiva por parte de los ministros, esta construcción colectiva por parte de las entidades del sector financiero y del sector privado, y además ver este ecosistema de ideas, de procesos, de proyectos que se construyen en torno a la vivienda. No podemos más que decir, esto es un bien público que se está construyendo para América Latina y el Caribe, una región donde, ya lo sabemos, la confianza impersonal es baja, la confianza en las instituciones todavía tiene mucho espacio para avanzar, y este tipo de manifestaciones son las que a nosotras nos permiten decir que hay un camino hacia adelante que hay que mirar con optimismo, porque aquí se está construyendo un bien público regional, y yo no bajaría esto de denominarlo un mini multilateralismo, y esa es la construcción que estamos observando. Por eso, querido Tulio, querido Sebastián, esa labor que ustedes hacen desde el sector privado para acompañar, para alinearse también con el trabajo desde el sector público y el trabajo que se hace desde los ministerios para darle cabida a una multiplicidad de relaciones apropiadas y, por supuesto, efectivas con el sector privado y con otros sectores más amplios de la sociedad, nos parece que es el camino. Máxime en este momento de pandemia, donde por supuesto tenemos una gran cantidad de retos, como aquí ya se ha dicho. En buena hora, felicitaciones a Uniapravi, felicitaciones a Minurvi por este proceso, por ese matrimonio, y sigan contando en todo aquello en que desde la ONU podamos acompañar, facilitar, apoyar para seguir avanzando por ese camino. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias, Elkin. Gracias por acompañarnos, Elkin. Le voy a dar la palabra a Enrique Margain. Enrique, como presidente del Comité Hipotecario en el caso de México, el enlace entre el sector privado financiero, fundamentalmente en el tema de las hipotecas, con el sector público, pues lleva durante muchos años teniendo esta relación cotidiana y tratando de buscar y de diseñar y de crear estos enlaces, pero no solamente instrumentos y vehículos que permitan hacer estos esquemas de coparticipación y cofinanciamiento entre la banca y el sector público. Enrique, en ese sentido, me gustaría preguntarte, desde esta perspectiva, ¿qué innovaciones estás viendo tú en esta coparticipación sector público, sector privado? ¿Cómo estás visualizando que esta coparticipación puede detonar y tener un mayor impacto, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, con respecto a esta recuperación económica tan esperada en la región de América Latina? Sí, muchas gracias. Me voy a permitir poner muy rápido una lámina, una presentación. Bueno, como tú bien lo comentas, en México hay una orientación en el tema de financiamiento a la vivienda muy importante. Por un lado, tenemos organismos de vivienda con una vocación social importante. Tenemos un Ministerio de Vivienda, la SEDATU, tenemos a la CONAVI, que ve la parte del diseño, la parte del Plan Nacional de Infraestructura, Plan Nacional de Vivienda, y dentro de la banca de desarrollo tenemos a Sociedad Hipotecaria Federal, que ayuda con todo el tema de garantías, fondeo para los bancos que lo requieren, y sobre todo garantías para la parte de créditos a la vivienda, créditos a la construcción. Hemos venido construyendo una agenda, yo te diría, muy amplia con los organismos de vivienda, y en la parte del Infonavit, pues tenemos varios programas que estamos revisando. Por ejemplo, uno que es muy relevante es el Infonavit. Hay más de 1.200.000 subcuentas de vivienda que tienen un saldo arriba de 120,000 pesos. Ya no están cotizando al instituto, entonces ese dinero lo pueden retirar cuando el trabajador cumpla 65 años, pero es un dinero que se podría ocupar para la obtención de un crédito hipotecario.
hoy día se tiene diseñado implementar un programa donde la banca del crédito hipotecario determine la capacidad de pago y la línea de crédito del derechohabiente no activo. La banca le dé un crédito, una parte del financiamiento venga por parte del Infonavit y se entregue al momento de la firma el saldo a su cuenta de vivienda, que como comenté, pues hay un número muy relevante de sus cuentas de vivienda. También hay programas de autoproducción asistida, que yo creo que es una solución de vivienda bastante importante, donde se hace a través del fondeo de la banca, a través de productos de coparticipación. Entonces, también esquemas como Unamos Créditos, donde el Infonavit da créditos a personas que no tienen, pueden ser un coacreditado, que no tiene una relación familiar, una relación entre sí. Entonces, creo que con esto se potencializa todo el tema del financiamiento. También el Foviste sacando nuevos productos, como Foviste para Todos, que es un producto que se diseñó con la banca comercial, donde pues prácticamente el banco da el crédito, pero el Foviste hace el descuento a través de la nómina del trabajador y entrega al banco. Esto pues minimiza muchísimo el riesgo y permite dar tasas de financiamiento muy, muy atractivas. Entonces, creo que esto es muy, muy relevante. También la banca comercial pues ha mantenido la llave del crédito abierto, ha potencializado los productos de cofinanciamiento que tiene con los organismos de vivienda, ha sacado nuevos esquemas, es un mercado altamente competitivo, y la Sociedad Hipotecaria Federal, la verdad es que nos ha ayudado a mantener todo lo que es el crédito a la construcción, que en nuestro país durante la época de la pandemia también se mantuvo activo. Entonces, este es el marco conceptual. Hay un Plan Nacional de Infraestructura, hay un Plan Nacional de Vivienda. Me gustaría muy rápido comentar que durante la pandemia la banca comercial dio más de 9.2 millones de programas de apoyo. Básicamente son programas de diferimiento de 4 meses y después se tenía la posibilidad de ampliarlo por 2 meses más. Esto, la verdad, lo que permitió es que durante todo este proceso de la pandemia, la llave del crédito nunca estuvo cerrada. También los bancos sacaron nuevos esquemas, bajaron las tasas de interés. Entonces, esto permitió que la demanda se mantuviera. En términos de crédito puente, crédito a la construcción, la verdad es que también se pudieron dar programas de ampliación de plazo a los desarrolladores, y esto mantuvo el tren de la vivienda. Entonces, voy a enseñar muy rápido, perdón que lo pase así, cómo se ha comportado la industria durante todo este año. Acá lo que vemos es que durante el primer trimestre del año, comparado contra el primer trimestre del 2019, la banca iba colocando, y la industria en general, aquí son organismos de vivienda más la banca, un 6% arriba del año anterior, que fue un buen año en términos de originación hipotecaria. El segundo trimestre cae derivado del cierre de la economía, de los efectos de la pandemia, un 21% en abril, en mayo cae a 30%, pero ya para junio la caída solo es del 11% y para julio es un 8% abajo. La verdad, año completo solo es una caída del 12% en número de créditos. Se han dado 261,000 créditos de adquisición de vivienda y algunas otras modalidades, exceptuando todos los esquemas de mejoramiento. Y en el monto colocado estamos hablando de 8.7 billones de pesos, de dólares, perdón, lo puse en dólares, 8.7 billones de dólares. Es solo un 8.5% por debajo de lo que se tuvo el año pasado, con un incremento marginal en el crédito promedio. Creo que esto es señal de que hay una estructura, que el proceso de recuperación fue bastante rápido. Entonces, creemos que el último trimestre del año prácticamente vamos a estar colocando a nivel de todo el sector hipotecario en México, pues lo mismo que se hizo el año pasado. Entonces, creo que esto es una señal de recuperación, donde yo creo que la señal principal fue los programas de apoyo que se implementaron durante pues, toda la época de la pandemia, y que todavía hoy día estamos en la etapa 2
dando programas de apoyo, pero ya en forma definitiva, programas de apoyo que implican ampliación de plazos, periodos de gracia, esquemas más orientados a ya dar una solución definitiva a los acreditados. Este es un concepto general y también me gustaría decir, la banca estuvo muy activa sacando nuevos productos, inclusive donde permitía que las personas durante un cierto periodo en la originación no pagaran las primeras mensualidades de su crédito. Y esto también fue un esquema muy benéfico para no detener la originación en materia de crédito hipotecario. Entonces, esto también estuvo empujado por una disminución en las tasas de referencia. La línea azul que ustedes ven es el costo del dinero a largo plazo, es el bono a 10 años, que es con lo que medimos, digamos, el costo del dinero para una hipoteca, contra la línea roja, que es la tasa de originación promedio ponderada. Ustedes ven una fuerte caída, donde las tasas mínimas que se ofrecían en el mercado llegaron a sus mínimos históricos, 7.5, 8%. Entonces, creo que esto también ayudó para no detener la demanda y creo que en este contexto todo esto ayudó de manera significativa a que el sector de la vivienda ha sido uno de los sectores que cuando menos no se detuvo la demanda, se ha venido reactivando la oferta y entendemos perfectamente que es uno de los sectores que más pega en la actividad económica y que más ayuda a la generación de empleos. Entonces, en este contexto, vemos un proceso de recuperación importante por parte del sector de la vivienda y la parte del financiamiento a la vivienda y a la construcción. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Yo creo que son muy buenas noticias de cómo el mercado hipotecario es el que ha tenido, como dicen con este nombre que tanto les gusta a todo el mundo decir, ha sido muy resiliente al tema de la pandemia, ¿no? Un sector hipotecario que sigue muy vigoroso, pero yo insistiría, creo que es una característica fundamental del sector financiero, fundamentalmente en vivienda, una capacidad de reacción inmediata y muchísima creatividad para todos estos programas que de manera muy ejecutiva y muy rápida nos has hecho favor de describir. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al director de esto de vivienda, próximo ministerio, y así lo estamos esperando, de República Dominicana, Carlos Bonilla. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Sé que tú desde muy joven has estado en el sector inmobiliario, desde el punto de vista del sector privado. Ahora te incorporas al nuevo gobierno de República Dominicana, al cual todos les deseamos la mejor de las suertes y que se cumplan los objetivos que se plantearon a los dominicanos. Y un poco en ese orden de ideas, tú que vienes llegando, que tienes esta idea que nos has venido conversando de cómo fortalecer la institucionalidad en República Dominicana para poder atender soluciones habitacionales con vehículos financieros para las familias dominicanas, nos gustaría que nos compartieras esta visión, tú que vienes llegando, de cómo contribuir en innovaciones, sector público, sector privado, qué se tiene que hacer desde República Dominicana de manera muy inmediata para lograr la recuperación económica y sobre todo también cómo poder enfrentar esta frontera gris entre ingresos formales e ingresos informales. Adelante, Carlos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Minurbi, Unapravi. Yo soy nuevo en el cargo, o sea que muchas de estas asociaciones, instituciones son nuevas para mí, pero me gusta saber que hay foros donde podemos tomar experiencias de países amigos para poder implementarla en nuestros países y así ganar tiempo y ser más eficientes. También muchas gracias a todos los participantes, los ministros, el público en general, el sector privado, a la ONU, la CEPAL. Gracias por la invitación. Aquí en República Dominicana, aparte de los retos tradicionales que tenemos, ahora nos enfrentamos al reto del COVID, que es algo nuevo e inesperado. El impacto económico que ha generado el COVID es algo sin precedentes, o sea, básicamente ha frenado la economía del país en un standstill y ha generado también una crisis social y sanitaria muy importante. No va a ser fácil salir de ese problema. El FMI pronosticó que mundialmente el PIB va a disminuir un menos 4.4% y en América Latina y el Caribe aún más, un 8.1%. O sea que tenemos un gran reto por delante.
en términos sociales, en términos de impacto económico. Los bancos se han puesto muy conservadores con las financiaciones tanto a promotores de viviendas económicas y también para los clientes. O sea que nos toca a nosotros, de parte del Estado, promover y hacer diferentes herramientas para que esto no sea así en el futuro. Aparte de esos retos nuevos por el COVID, están los retos tradicionales que tenemos en el sector vivienda. El déficit habitacional es muy grande y no se disminuye, al revés, continúa aumentando porque el gobierno no le ha dado el carácter y la importancia que tiene el sector vivienda dentro de la economía nacional. Históricamente casi no ha habido subsidio para las personas más necesitadas dentro del renglón de viviendas económicas. Actualmente el subsidio más grande que se tiene entre un 10 y un 15% de la vivienda, y esporádicamente lanzan programas de tasas subsidiadas. Como todos ya saben por los comentarios anteriores, no hay ley de viviendas, lo cual no tenemos un ministerio de vivienda, que esa es una de las cosas que tenemos por delante, y tampoco hay una ley de alquiler, lo que hace que la inversión en el sector privado y para la compra de vivienda sea más grande. No podemos hacer leasing porque el sector privado no confía en los mecanismos legales que tiene para sacar a las personas que no pagan, los inquilinos que no pagan la vivienda de su vivienda. O sea que aparte de los retos nuevos por el COVID, los retos tradicionales son muy importantes. Pero con estos retos también existe una gran brecha, una gran oportunidad para aumentar y para progresar en el sector vivienda. Yo vengo del sector privado de vivienda económica precisamente, entonces quizás venga con una óptica desde el punto de vista de que debemos ayudarnos de esa infraestructura de construcción y de know-how que tiene el sector privado para poder paliar el déficit habitacional. Algunas de las medidas que nosotros vamos a implementar para la reactivación económica inmediata del país. Bueno, nosotros vamos a reconstruir unas 30.000 viviendas en un periodo de 100 días. Esto imprime un reto importante desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista económico. Ya los fondos van a venir del presupuesto nacional, pero en cuanto a logística, lo que hemos hecho es estandarizar las reparaciones. O sea, solo vamos a hacer reparaciones, 3 tipos de reparaciones. Son reparaciones de piso, reparaciones de techo, que son las 2 cosas básicamente que la gente más pide, la gente que forma parte del déficit cualitativo que tenemos en nuestro país, y también pintura de las casas, que ayuda a la protección de la casa y a levantarle la moral a la persona. Además de eso, tenemos un plan agresivo de hacer viviendas nuevas. Nuestro plan inicial era hacer unas 10.000 viviendas al año. Obviamente eso era antes del COVID. Pero para el año que viene tenemos en plan hacer 5.000 viviendas con un subsidio, dependiendo del nivel social de la persona, de aproximadamente 60% de la vivienda. Eso es algo que aquí nunca se había visto. Es un proyecto piloto que nosotros vamos a implementar. Lo que vamos a invertir el año que viene representa 13 años anteriores de la inversión en vivienda que han hecho los diferentes gobiernos. O sea que es un cambio importante, un proyecto piloto donde todo el mundo tiene sus esperanzas puestas. Nosotros desde el Instituto Nacional de la Vivienda vamos a armar los diferentes proyectos y vamos a valernos de la eficiencia y del sector privado para la construcción y el manejo de los clientes. Vamos a filtrar y vamos a clasificar los clientes a través del Sistema Único de Beneficiarios, que nosotros le decimos aquí por sus siglas SUBEN, donde ahí vamos a clasificar los clientes
su nivel social. Así nos garantizamos que que personas que le toque ese subsidio realmente lo reciba, y no gente que quiera hacer negocios o que quizás no le toque ese nivel de subsidio, lo puedan hacer. O sea que tenemos muchas esperanzas de poder hacer que el sector de viviendas crezca enormemente. Ya para el tercer año pretendemos desde el Ministerio de la Vivienda solamente clasificar a los clientes y darles ese subsidio o bono, y que ellos en los diferentes proyectos que haga el sector privado puedan elegir cuál es el proyecto que más les conviene. Así nosotros nos salimos de la parte de básicamente promotores y solo nos enfocamos en subsidio y a quién dárselo. O sea que me encantaría también poder visitar los diferentes países que hoy aquí nos acompañan para saber y cuantificar las experiencias y lo que le ha resultado en el pasado y las cosas que están haciendo, para así poder incluirlas dentro de nuestro plan, ya que nosotros somos un ministerio nuevo y queremos aprender de lo que viene en sus diferentes países. De nuevo, le doy las gracias por la invitación y espero conocerle en persona a algunos de ustedes cuando la oportunidad lo amerite. Muchas gracias, ministro Carlos. Pues enhorabuena, yo que son programas muy ambiciosos y estoy seguro que con el impulso que tiene este nuevo gobierno y con el equipo que has conformado, se van a poder llevar a cabo esas metas en realidad, tal como lo estás planteando. Te agradezco mucho tu participación el día de hoy y bienvenido a este grupo de trabajo Minurbe y Unapravi. Esperamos que sigas participando con nosotros intensamente. Gracias a ustedes. Si les parece bien, le voy a dar la palabra a Efraín Caballeros. Efraín, como ya mencionaba, es miembro de la Junta Directiva del FHA, el Instituto de Hipotecas Aseguradas de Guatemala. Además, también es director de vivienda del Banco Industrial de Guatemala. Quiero decirles que en las últimas semanas ha habido una conversación muy intensa tanto con el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ahorita, como decía Carlos Bonilla, hay esta necesidad en dos variantes de cómo mejorar el parque habitacional existente. Hoy hay programas de mejoramiento de viviendas que se han venido intensificando en los últimos meses derivado de la pandemia, pero también cómo intensificar, y así nos lo platicaba Enrique en su intervención, la colocación de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda. Me parece que eso no está peleado, al contrario, son complementarios, no son suplementarios ninguno de los dos. Y creo yo que en esas conversaciones hoy un vehículo que es muy útil y que se demanda en todos los países de la región, con Chile hemos tenido hace unos días esa conversación, es cómo poder tener fondos de garantía, cómo poder renovar los seguros de desempleo de los grandes portafolios hipotecarios que permitan este reciclaje de recursos destinado a adquisición, destinado a mejoramiento y ampliación de vivienda. Y ese es un rol fundamental que ha venido jugando el FHA en Guatemala. Entonces, en ese sentido, si nos puedes compartir, Efraín, ¿cómo están viendo desde tu perspectiva, desde el FHA, desde un banco que tiene una cuota de mercado muy importante en Guatemala, este rol del sector privado y esta sofisticación e innovación en los instrumentos ya existentes y la consolidación de los mismos? Buenas tardes a todos. Mucho gusto de compartir en este foro internacional y sobre todo con tan distinguidas personalidades. Voy a tomarme el tiempo, creo que alguien me va a poner ahí la presentación o la comparto yo, no sé, ustedes me indican. Ya te la están poniendo aquí, ya está en pantalla. Ok, quisiera tomarme un minuto antes de decirles y presentarles todos los resultados y lo que hemos hecho y las medidas y acciones que hemos tomado. Quisiera contarles qué es el FHA. El FHA es una entidad descentralizada del Estado que se creó en junio de 1961. Ya tiene alrededor de 59 años. Y básicamente es un sistema en el cual trabajan cuatro principales engranajes, podríamos decir. El engranaje de los desarrolladores, el engranaje del FHA, el engranaje de los bancos y el principal engranaje, le digo yo, es el deudor hipotecario. Teniendo esto en contexto, ya puedo presentar la información. Siguiente, por favor.
que quería compartir con ustedes. ¿Qué es el FHA? Básicamente, el FHA es un facilitador para las familias guatemaltecas para que puedan adquirir sus viviendas. ¿Cómo facilita el FHA esto? A través de garantizarle al deudor hipotecario los saldos de sus créditos ante los bancos. También le brinda una seguridad a las familias guatemaltecas para que adquieran una vivienda digna y que esté bien construida. Y al mismo tiempo apoyamos el crecimiento de la vivienda y por ende el crecimiento económico del país. Con esto paso a decirles cuáles fueron las medidas que nosotros tomamos, las acciones que tomamos en Junta Directiva como FHA. Siguiente, por favor. Con la cobertura del seguro de desgravamen. Quisiera decirles, siguiente, quisiera comentarles que el seguro de desgravamen para el FHA es importantísimo y para los deudores hipotecarios mucho más, porque es un seguro que les brinda una estabilidad a los deudores. Quiero explicarles qué es el seguro de desgravamen. Básicamente está compuesto por 3 tipos de seguros que se le brindan al deudor hipotecario. El primer seguro es un seguro de ausencia involuntaria y temporal de generación de ingresos. Hay otro seguro que es el seguro de vida y un tercer seguro es el seguro de incapacidad temporal y permanente. En este caso vamos a hablar de los 2 primeros. En el primero el nombre es algo largo y lo voy a denominar como seguro de desempleo. Y en el FHA nos anticipamos en el mes de marzo a esta crisis. Sabíamos que iba a golpear duro en todas partes del mundo como ha sido y nos preparamos para poder soportar esa crisis en finales de este año y principios del otro año. Con lo cual decidimos como entidad dar a los deudores hipotecarios más beneficios. A diferencia que mucha gente trata de no pagar o de pagar menos, el FHA decidió que era el momento de apoyar a estas familias y lo que hicimos fue, en el seguro de desempleo, normalmente se pagaban 6 meses de seguro, decidimos ampliarlo a 8 meses de seguro. Con esto le damos una estabilidad al deudor hipotecario. También el gobierno en su momento creó a principios de marzo una suspensión de contrato de trabajo. Esto era que los empleadores se ponían de acuerdo con los trabajadores y hacían un contrato, ambos firmaban un contrato para suspender su contrato de trabajo, más no la relación que tenían. Obviamente el Estado a estas personas lo iba a recompensar con darle 75 quetzales diarios para sobrevivir. Obviamente esto no alcanza para cubrir las cuotas, entonces como Junta Directiva de FHA decidimos que íbamos a cubrir también las suspensiones de contrato. Y entonces decidimos que las suspensiones de contrato íbamos a cubrir 4 meses, que era lo que el gobierno había estipulado, y muchas empresas después de 4 meses no iban a poder mantener a flote sus empresas y entonces iban a despedir a esa gente después de 4 meses. Entonces el FHA cubre 4 meses de la suspensión de trabajo y a los trabajadores que pasan a ser despedidos les cubrimos otros 4 meses. En estas disposiciones también nos dimos a la tarea de ver que hay muchos trabajadores independientes que no contaban con seguro de desempleo. Entonces estos trabajadores independientes, al momento de verse disminuidos sus ingresos, lo que decidimos fue cubrirles nosotros 3 cuotas de su crédito. Obviamente se le hace un análisis exhaustivo y se verifica que realmente los ingresos hayan disminuido en por lo menos unos 50% su salario. Adicional a todo esto, como estuve escuchando a mis antecesores, en algunos países dieron diferimientos de cuotas. Los bancos, el sistema de bancos de iniciativa privada, autorizó a dar diferimientos de 5 meses. Diferimiento tanto de capital como de intereses. Estos 5 meses fueron de marzo a julio para el no pago de sus créditos. ¿Qué hicieron los bancos? Lo que hicieron fue
Estos 5 meses se los trasladaron hasta el final del plazo en algunos casos y en algunos otros se distribuyó durante el plazo que resta del crédito. Siguiente, por favor. Obviamente esto generó ciertos impactos en estos programas. Siguiente. Que los podemos ver acá reflejados. Podemos ver a la izquierda de la pantalla el número de casas o viviendas o familias que realmente hemos beneficiado. Han sido 1,141 familias. Del lado derecho pueden ustedes ver el monto al mes de septiembre de lo que hemos cubierto o hemos ayudado a estas familias. Pueden ver ustedes del lado izquierdo que el 46% ha sido a través del seguro de desempleo. Hay un 29% que hemos ayudado a las familias que tuvieron disminución de ingresos. Un 21% a los que se acogieron al programa de suspensión de trabajo y un 4% al seguro de vida. También tenemos un impacto que no lo tengo aquí, pero todos esos diferimientos que se dieron en los bancos se vio beneficiado y la cartera total del FHA se vio beneficiada a las familias en un 32 a 35% con esos diferimientos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos después de todo esto que hemos hecho? Nosotros empezamos, quiero contarles que empezamos en marzo tratando de ver y velar porque la familia no perdiera sus viviendas. Porque primero es eso, ese es el golpe primero, y posteriormente empieza la recuperación. Entonces tengo las proyecciones que vamos a tener a finales de año de estos seguros de gravamen. Siguiente. Esta gráfica es muy interesante, es la cobertura de fallecimiento. Ustedes pueden ver que en el año 2019 pagamos 8.9 millones de quetzales y este año tenemos proyectado pagar 16.8 millones de quetzales en beneficio por cobertura de fallecimiento. A la fecha, en el mes de septiembre, llevamos pagado 8.6 millones de quetzales. Siguiente, por favor. Esta gráfica básicamente representa, y es interesantísimo porque aquí estoy contemplando la pérdida de empleo, la disminución de ingresos y la suspensión de contratos. Si ustedes pueden ver, la línea azul básicamente representa lo que nosotros como FHA o institución deberíamos de cubrir en seguro si no hubiéramos modificado y no hubiéramos tomado esas decisiones en el mes de marzo y abril para beneficio de los deudores. Con estos beneficios logramos incrementar el seguro a 18.1 millones de quetzales, lo que presenta un 36% de incremento en estos pagos de desempleo. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver realmente el total de cobertura de seguro de gravamen que vamos a tener a final de año. Consideramos que el siguiente 2021 podrá ser similar, pero pueden ver que en el año 2019 pagamos 14.5 millones y vamos a pagar este año alrededor de 2.4 veces más que lo que pagamos en el año 2019. Siguiente, por favor. Entrando a qué programas tenemos o instrumentos para ayudar a la economía informal. El FHA tiene un programa y formamos un programa y tenemos un departamento que básicamente se dedica a la economía informal. Personas, trabajadores del FHA visitan el lugar, el puesto de trabajo y conjuntamente con los deudores se llenan los requisitos, se les hace su flujo de ingresos y egresos, se les ayuda y se les asesora para ver de qué forma pueden calificar y así obtener una vivienda. Siguiente, por favor. ¿Cómo hemos beneficiado a este segmento? Al día de hoy tenemos 603 familias con seguros de hipoteca, que lo que representa son 249 millones de quetzales. Adicional a esto, hay varios programas o leyes
Quiero contarles que en el Congreso de la República se acaba de aprobar, meses atrás, se aprobó la ley de leasing, en los cuales existe un capítulo especial para leasing inmobiliario. Entonces, esa es una nueva herramienta que vamos a poder tener a la disposición, espero que pronto. También quiero contarles que existe en el Congreso de la República también una ley de tasa de interés preferencial que va enfocada expresamente a la economía informal y al sector de ingresos bajos. Y por último, tal vez comentarles que en el presupuesto de la Nación del año 2021 existe un renglón presupuestario con 200 millones de quetzales que serán destinados para un fondo de garantías que quiere el gobierno crear para este tipo de viviendas de bajos ingresos. Entonces, esto es lo que hemos hecho acá en Guatemala. Como todos mis antecesores dijeron, pues realmente el sector de la vivienda es uno de los mejores sectores, es el sector que realmente representa, creo yo, la punta de lanza en muchos países para el crecimiento económico. Yo con esto termino, les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes y quedo a las órdenes. Muchas gracias, Efraín. Gracias, Efraín. Perdón, Sebastián, adelante. No, nada más. Estamos coordinados cuando damos las gracias los dos al mismo tiempo. Exacto, y además me da gusto porque hoy Efraín viene muy encorbatado y ensacado, como siempre, Efraín, muy elegante. Es como siempre lo has dicho tú y Sebastián. Pues en esa hora de ideas, yo creo que lo que nos quedamos con este concepto, el tema de las garantías sigue siendo un reto en América Latina. Yo creo que también el reto es estos estudios socioeconómicos que dibujaste de manera muy simple, Efraín, pero que tienen toda una logística y tienen toda una mística detrás. Yo creo que aquí lo importante es darle escala y darle una cobertura mucho más amplia a estos estudios socioeconómicos de estas familias y que las instituciones financieras tengan la capacidad de poderlos llevar a cabo, poderlos no solamente levantar, sino también sistematizar y vincularlo con otras fuentes de información que permiten identificar mejor tanto la estructura de ingreso-gasto de esas familias y para que puedan acceder a una mejor solución financiera. Gracias, Efraín, por acompañarnos. Le voy a dar la palabra a José Carlos Forero. Sé que ha venido aquí estando con nosotros desde el inicio de la conversación. José Carlos, como ustedes saben, es también un viejo amigo de Yunapravi. Actualmente es gerente general del Fondo de Mi Vivienda del Perú, que es una institución que juega un papel muy importante. Esta institución es el eslabón entre el sector hipotecario y el sector inmobiliario, que también siempre se habla de los desarrolladores inmobiliarios pues, como parte del eslabón, así como el sector financiero. Creo que tienen esta simbiosis de la cual no pudiéramos tener un ecosistema de financiamiento de vivienda muy robusto. Adelante, José Carlos. Yo creo que en este mismo orden de ideas me gustaría preguntarte cómo están viendo en Perú estos esquemas de coparticipación, de cofinanciamiento, esta vinculación que tú vives y sufres todos los días desde la institución en la que diriges actualmente. Perfecto, gracias Tulio, gracias por la invitación. Efectivamente he estado muy atento a todas las exposiciones que han hecho las personas que me han precedido. Efectivamente, bueno, el Fondo Mi Vivienda, como tal, es una empresa de público de derecho privado. Pública porque de alguna manera está adscrita al Ministerio de Vivienda. Nosotros acá en Perú sí tenemos un Ministerio de Vivienda. Y es de derecho privado porque de alguna manera tiene que ser autosostenible económicamente. No depende del tesoro público del país. Entonces, efectivamente, la función principal que tiene el Fondo Mi Vivienda es de alguna manera articular justamente a los promotores inmobiliarios, que son los que finalmente desarrollan las viviendas para las personas, al sistema financiero, porque a través de ellos nosotros damos créditos hipotecarios para las familias que finalmente compran una vivienda, y también son las empresas financieras las que de alguna manera dan las garantías para poder otorgar los subsidios. Entonces, además, como les dije, somos articuladores, teniendo un contacto directo con las municipalidades, con los gobiernos regionales, para que de alguna manera conozcan cómo es el desarrollo de la vivienda, como la llamamos acá, vivienda de interés social. Entonces, en estos meses, normalmente siempre estamos tratando de innovar en productos, en mejores formas de llegar a la gente que más necesita. Y este COVID, como a todos nos ha afectado de manera tan trágica,
no nos ha dejado atender en algunos meses, ¿no? Cuando recién empezamos la cuarentena, no nos había dejado atender la necesidad de la vivienda, porque el país tiene un déficit habitacional todavía de más o menos 1.800.000 familias. Entonces, y la necesidad de vivienda no se acaba con el COVID, al contrario, se sigue teniendo mayor y mayor necesidad de vivienda. Entonces, el gobierno central, a través del ministerio y con el Fondo Mi Vivienda, teniendo una participación activa con este ministerio, lo que hicimos fue de alguna manera pensar en cómo podíamos reactivar la economía, ¿no? Sabiendo que la necesidad de vivienda se mantiene. Y eso fue, por ejemplo, nosotros dábamos un subsidio, siempre damos un subsidio para los créditos hipotecarios. Tenemos dos grandes bloques. Uno es la parte hipotecaria, donde nosotros nos hacemos autosostenibles. Y este subsidio, cada crédito viene con un subsidio. Entonces, lo que hizo el gobierno central es incrementar este subsidio. ¿Para qué? Para que la familia tenga un menor monto a financiarse y pueda tener opciones de compra de vivienda una vez que se vaya reactivando la economía. Además de eso, como Fondo Mi Vivienda, ya el producto hipotecario que tenemos nosotros, hicimos algunos ajustes, ¿no? El tema de procedimientos, un tema virtual, hicimos una reducción de la cuota inicial mínima que se exige para poder adquirir tu vivienda. Entonces, estas medidas que se tomaron durante las primeras semanas de la cuarentena, de la pandemia que vivimos, hicieron que estemos preparados para el momento en el que la economía se iba a comenzar a reactivar. Entonces, efectivamente, ya en el mes de junio, mayo, junio, comenzamos nuevamente a ver movimiento en todo el sector, y ya más o menos para darte unas cifras que la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros el último cuatrimestre del 2019 teníamos alrededor de 1.000 colocaciones, 1.000 créditos colocados al mes, y alrededor de 150 millones colocados por mes. El mes de septiembre ya hemos colocado 963 créditos, que son finalmente viviendas de interés social, por un monto de más o menos 121 millones. Entonces, y los próximos 3 meses que se vienen, seguramente vamos a estar colocando, porque ya las proyecciones nos dicen eso, vamos a estar colocando cerca de, igual, 150 millones por mes, y ya la economía quiere decir que en el sector vivienda, que es el sector que de alguna manera se ha mantenido siempre al tope de lo que es la economía del país, porque mueve pues toda la parte de construcción, da empleo a muchísima gente. Ya vamos a tener los niveles que teníamos el año pasado, que fue un año muy, muy bueno para el Fondo Mi Vivienda y para el sector vivienda. Además de eso, tenemos la parte de solamente subsidios, que es la parte de vivienda social para la gente que más necesita. Y esa parte es cuando igual trabajamos articuladamente con algunas empresas que hacen la construcción de viviendas, módulos de vivienda para la gente más necesitada. Y bueno, ahí lo que hicimos también fue incrementar este subsidio. Pero ahí antes de la pandemia normalmente se le exigía a la familia que ponga un dinero para poder completar el valor de la vivienda. En estos meses de cuarentena lo que se hizo fue quitar ese ahorro, por ejemplo. Dijimos, la gente no tiene que poner nada, porque justamente la economía está golpeada y no podemos afectar al más afectado. Entonces se subió los subsidios y lo que hicimos fue darle a las entidades que construyen este subsidio para que puedan trasladarlo en viviendas para esta gente que es más necesitada. Entonces, y por ese lado, también ha sido un éxito estas medidas que se han tomado. Por darte números, el año pasado nosotros entregamos estos subsidios más o menos 55.000, que esos son 55.000 viviendas en un año. Este año teníamos la expectativa de colocar alrededor de las mismas 55.000. Lamentablemente la pandemia nos golpeó, pero ya tenemos ahora, el mes pasado hemos colocado 7.120 bonos, que son los subsidios que finalmente se trasladan en viviendas. Este mes y los próximos 3 meses vamos a colocar alrededor de los 8.000, 8.500 por mes. Entonces vamos a terminar el año alrededor de los 50.000, pese a que hemos tenido varios meses en los que no hemos tenido acción. Entonces eso nos demuestra que la economía, a través del tema de la vivienda,
acá en el país sí se está reactivando. Hemos tomado medidas muy acordes con la situación porque el gobierno central y el ministerio y el Fondo Mi Vivienda entendimos que efectivamente esta necesidad no se va a acabar, ¿no? Y nuestra labor como articuladores se mantiene. Entonces, ya vienen otros problemas, como son ya la necesidad de fondeo para seguir cubriendo las necesidades del próximo año, o que el gobierno siga participando de estos subsidios. Y claro, ya conversaciones con el gobierno central, efectivamente, ellos dicen, claro, la vivienda no se acaba, los programas van bien, los programas sociales de vivienda van muy bien, pues tenemos que mantener estas políticas de gobierno por los próximos años, porque nuestra necesidad de vivienda, como les comentaba al principio, es de más o menos 1.800.000 familias, pero nosotros intentamos cubrir la brecha cada año con 60.000, 70.000 viviendas, pero cada año se generan más necesidades. Entonces, tenemos que lograr ir reduciendo esa brecha de necesidad de vivienda para las familias. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos este año y el año anterior, y este año justamente por el COVID nos ha hecho aprender que no necesariamente estábamos haciendo todo lo que podíamos hacer, sino es que siempre estas cosas que a veces son negativas, nosotros las estamos viendo de una manera positiva de alguna manera. Entonces tenemos que tomar conciencia de que el gobierno, acá en el país, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para poder otorgar estos subsidios. Y finalmente ya se están viendo estas realidades que ya tenemos números que la verdad nos dejan bastante satisfechos. Estas medidas han resultado muy buenas. Yo creo que el gobierno central está muy contento. Nosotros como Fondo Mi Vivienda nos mantenemos siempre alertas y siempre manejando nuestros productos de una manera tal que los promotores inmobiliarios, las entidades financieras que finalmente son las que trasladan nuestros beneficios y por supuesto al final la persona o familia que compra una vivienda tenga que estar contento porque tenga que tener una vivienda digna y de calidad. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Yo la verdad es que estoy muy agradecido de la invitación, muy contento de haber podido exponerles un poco lo que es el Fondo Mi Vivienda y lo que estamos haciendo acá en el país, que es una labor bastante difícil, pero bastante gratificante. Cuando alguna vez me toca ir a algún evento en donde se pueden entregar viviendas, es realmente una satisfacción enorme la que se siente al poder ver a la gente que recibe su vivienda. Como les decía, una vivienda digna y de calidad. Eso es algo que no tiene precio y que me ha tocado vivir. La verdad es que yo estoy muy agradecido también por eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora sí me esperé para que Sebastián hablara primero. No hay que hacerlo coordinados, como siempre. Y entonces, José Carlos, muchas gracias. Yo creo que todos hemos vivido esto mismo que tú estás viviendo, el reto de que los gobiernos mantengan el nivel de inversión a estos que son niveles adicionales de inversión de los gobiernos en subsidios, y que después eso ya se convierte en un incentivo que pones en el mercado, que ya lo demanda el mercado como algo permanente. Y me parece que ese es el gran reto que tendrá que administrar el sistema de financiamiento del Perú. Sí, así es, pero a eso vamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, estamos concluyendo. Como saben, nos acompaña Diego Aulestia. Ya habíamos platicado que Diego hoy se está incorporando a la CEPAL desde la oficina que ve los temas de vivienda, y que hoy no solamente Diego, esa responsabilidad que tiene académica como agencia de las Naciones Unidas, yo creo que la gran ventaja que hoy tenemos todos es tener un amigo, un colega dentro de esta agencia. Diego ha sido responsable de las políticas públicas de vivienda en el Ecuador, y eso lo que permite es darle una visión mucho más integral a los trabajos que va a estar encabezando desde la CEPAL. Diego, me gustaría pedirte de favor si nos ayudas a manera de conclusiones, identificar cuáles consideras tú que son los retos en materia de financiamiento de vivienda. Yo que siempre hemos hablado que una de los eslabones que aún no hemos logrado compenetrar de manera muy adecuada es que cuando hablamos de políticas de financiamiento, no muchas veces tenemos la habilidad de conectarlas con las políticas sociales. Y yo creo que ese es, desde nuestra perspectiva, uno de los grandes retos que tenemos en la región de América Latina. Y me gustaría conocer que nos platicaras tus reflexiones sobre estos retos en América Latina, Diego. Muchas gracias, Tulio. Gracias por tus palabras. Y la verdad, yo me quedo con una excelente impresión de las
las intervenciones anteriores, porque creo que han planteado, y me parece que ese era el interés de quienes se registraron en este evento también, y quienes nos están escuchando, han planteado una variedad de acciones dependiendo de cuáles son las características específicas que están enfrentando los países. Es verdad que en la región tenemos impactos diferenciados. Hay algunos países en los cuales el impacto de la pandemia inclusive llega a unas caídas del PIB de 2 dígitos, inclusive de 2 dígitos, y hay otros en los cuales, por supuesto, siendo sumamente significativo e importante, la recuperación va a tomar menos tiempo. Y tal vez arranco por allí porque creo que a la vez que se han presentado algunas cifras bastante alentadoras sobre recuperación de la cartera hipotecaria, del número de operaciones, creo que también el trasfondo de aquello, lo que está subyacente a aquello, son los esfuerzos que han estado realizando los gobiernos nacionales, las instituciones nacionales, las instituciones financieras de desarrollo, varias de las cuales están acá, y por supuesto, las instituciones directamente vinculadas con la economía real, los responsables de la política pública en vivienda, las acciones que apuntan hacia restablecer el acceso a un financiamiento de vivienda. Y tal vez la gran inquietud que nosotros tenemos en CEPAL es o se deriva de la caída significativa que está teniendo, que se está registrando en el ingreso de los hogares. Es decir, las caídas en los niveles de empleo, el incremento en el nivel de desempleo, que incluso, atención, estadísticamente tal vez no es tan marcado porque hay personas que ya están retirándose directamente de un mercado de empleo. Pero efectivamente, cuando vemos la posibilidad de los hogares de realizar pagos programados a futuros para un financiamiento de largo plazo, que por supuesto es lo que requiere la vivienda, es allí cuando tenemos problemas y cuando tenemos, yo diría, incertidumbre sobre el futuro. Ustedes, las instituciones y evidentemente gran cantidad de actores establecemos escenarios sobre lo que va a suceder. Y un escenario que ciertamente nos preocupa a nosotros es aquel en el cual, con relación a desarrollo urbano y vivienda, existe una mayor demanda sostenida a futuro. Es decir, yo veo complejo que podamos regresar a los niveles de demanda que teníamos anteriormente, sobre todo por esta caída en el ingreso de los hogares y los efectos que va a tener sobre las diferentes actividades económicas. Entonces, lo cual marca un reto significativo para el sector, y Tulio, contigo conversamos en algún momento sobre cuáles son las herramientas, los instrumentos para llegar a esos hogares en los cuales los jefes del hogar están desarrollando su actividad económica en un contexto de informalidad. Entonces, allí, por supuesto, podemos ir desde unos temas de menor inversión o desde actividades de menor inversión, que pueden ser la rehabilitación de las unidades, sin duda alguna, la rehabilitación de las viviendas, algo que requiere menores montos, pero por supuesto también hay otras opciones que se les ha planteado, tema de vivienda en alquiler, y también otra que no es vivienda en alquiler, que es diferente, que es la del leasing, ciertamente. Entonces, allí yo creo que hay diferentes contextos que tienen que ser respaldados por un esfuerzo de política pública. Se ha hablado de política pública por un lado y se ha hablado también de cuerpos legales. No toda política pública necesita o requiere una ley. Una ley es la expresión máxima, si es que se quiere, pero evidentemente la política pública va a ser más versátil y va a ser más detallada de lo que pudiese ser una ley. Desde esa perspectiva, por supuesto, es vital la articulación sector público, sector privado, e inclusive las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de ciudadanos, cooperativas de vivienda, etcétera, para acceder a diferentes mecanismos que puedan transformar a la vivienda en ese eje transformador, en ese eje de recuperación de la economía, pensar en la vivienda como un servicio, ya no pensar específicamente como una vivienda en propiedad. El tema de alquiler, por ejemplo, que algunos países lo están introduciendo o lo están reafirmando, nos permite trabajar sobre aquello y sin duda alguna pensar en lo que ha significado la vivienda en este escenario de pandemia. ¿Sí? Estamos hablando de que todos hemos tenido que estar de una u otra manera guardando o en condiciones de confinamiento, y allí es donde ha sido cada vez más importante la dificultad de las condiciones de hacinamiento y la necesidad de incrementar, por ejemplo, el espacio habitable y de mejorar la calidad y las condiciones de habitabilidad. Entonces, yo creo que siendo un tema
sin duda alguna, la política de vivienda, que es multisectorial, multidimensional, tiene que incorporar las variables de financiamiento. Sin duda alguna, el fin último no es sino satisfacer una necesidad de los hogares. En muchísimos de los casos, la vivienda es el espacio de ahorro de los hogares, es el mayor activo que tendremos los hogares, la mayor parte de los hogares a lo largo de nuestra vida. Entonces, yo creo que en ese sentido, sin duda alguna, Uñaparavi está realizando una excelente labor a través de este intercambio de experiencias. La verdad es que la riqueza de los comentarios que expresaron los colegas, que expresaron las diferentes personas que intervinieron es fenomenal. Va desde, insisto, desde leasing hasta modificaciones, pasando por subsidios, tasa de interés, subsidio a la oferta, subsidio a la demanda. Hay mucho todavía, por supuesto, y siempre la política pública tiene que estar adecuada al contexto. Acá no hay recetas mágicas. Cada país tiene sus condiciones, por supuesto, y siempre la necesidad también de trabajar articuladamente con los gobiernos locales, de acuerdo a sus competencias. Entonces, yo me detendría allí, Tulio, y la verdad, nuevamente felicitándolos, tanto por el diálogo como, por supuesto, por lo que fue la suscripción de ese acuerdo con el Foro de Autoridades de Vivienda de la región. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Yo creo que nos recuerdas que al final del día, algo que tenemos que tener siempre en mente es este piso mínimo de bienestar. Salud, educación y vivienda. Y me parece que teniendo esa claridad, lo que nos permite es ir identificando pues, cómo hacer esta vinculación. Estamos concluyendo. Le voy a dar la palabra a Sebastián Fernández para que nos haga favor de despedir y agradecer a todos los que están hoy participando. Adelante, Sebastián. Gracias, Tulio. Bueno, pues formidable webinar que tuvimos aquí todos. Me dio mucho gusto que pudiéramos tener esta plática. Yo, antes de despedirnos, quiero comentar un par de cosas. La primera es que a mí siempre me da gusto el entusiasmo que tenemos en el ecosistema de la vivienda y la infraestructura, el de estar buscando cosas nuevas para hacer mejor las cosas, ¿no? Y efectivamente, pues la vivienda, siempre hemos dicho, es un gran motor de la economía y es uno de los principales benefactores del nivel de vida de las personas. De tal suerte que yo nada más, un poco para imprimirle alguna dosis de realismo a las cosas, y es que todo lo que aquí se escuchó son cosas que a lo mejor el tema de la pandemia nos hace tener que hacerlas mucho más rápido y tener que ser mucho más prontos en actuar, pero nada de lo que está aquí planteado es algo que es producto de la pandemia. O sea, estas cosas son cosas que sirven con o sin pandemia. Y las debíamos estar pensando con o sin escenarios como estos. El otro tema, y un poco viendo las cifras que nos estaban presentando todos los ponentes, es que sí, sin duda la vivienda es un gran motor de la economía y todos los gobiernos en esta circunstancia muy particular, como en cualquier crisis, debían estar viendo a la vivienda como un instrumento estratégico de la reactivación económica. Sin embargo, las buenas cifras que se van presentando en Colombia, lo que se viene presentando en México y en Guatemala, quizás no tan buenas, pero no tan malas, pues lo que es una realidad es que, pues sí, como bien se decía, la pérdida del ingreso es una preocupación y la pérdida del empleo va a ser una preocupación. Y esos dos factores serán un inhibidor de la posibilidad de adquirir una vivienda. Por lo tanto, y retomando muy claro las cifras históricas que plantaba el ministro Malagón, es que si los gobiernos hoy quieren que la vivienda sea un instrumento de reactivación económica, los gobiernos tienen que entender que van a tener que inyectar dinero de subsidios a este sector. Y lo van a tener que hacer de manera determinante y lo van a tener que hacer de manera estratégica. Si lo que se quiere es tener los resultados que todos queremos y todos se han vertido en este foro que se debieran dar, sí el compromiso estratégico de los gobiernos va a tener que ser fundamental. De eso no hay vuelta de hoja, más allá de los otros instrumentos que el sector privado pueda poner en marcha, en una circunstancia como esta, como ha sido en otros tipos de crisis en el mundo y como está plenamente documentado, es las acciones del gobierno inyectando capital las que hacen que un sector de estos tenga una activación importante. Entonces yo no quería
no quería dejar de decir esto, para que no nos vayamos con la finta de que todo está bien y de que todo va a marchar en paz y en orden. Estamos ante una situación muy compleja, requiere de mucha habilidad, requiere de mucha creatividad y va a requerir de mucho dinero. En fin, con esto yo les agradezco a todos, agradezco a todo el equipo de UNAPRAVI, agradezco a Tulio por moderar la reunión, a todos los participantes. Enrique, me da mucho gusto saludarte, tengo tiempo de no verte, Efraín, en fin, a todos les agradezco mucho y a todos los que nos acompañaron, gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego a todos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego, que estén bien, gracias. Gracias, una buena tarde. Bueno.